Buenos días. El Tribunal Electoral del Estado de México se complace en darle la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia magistral que intitula Novedades del proceso electoral 2021 y pendientes de la jurisdicción electoral. En esta ocasión nos acompaña el doctor en Derecho Sergio Arturo Guerrero Olvera, magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien será, obviamente, nuestro conferencista. Agradecemos, saludamos la presencia de la y los magistrados que integran el pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado Raúl Flores Bernal, magistrada Marta Patricia Tobar Pescador y magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Igualmente agradecemos la puntual asistencia y participación de las personas servidoras públicas que integramos el Tribunal Electoral del Estado de México. Por su parte, solicitamos a quienes nos acompañan en esta capacitación encender sus cámaras y mantener en todo momento sus micrófonos en modo silencio. Asimismo, hacemos del conocimiento de todas y todos los asistentes que la coordinación de capacitación, investigación y documentación es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para el registro de asistencia a los eventos de capacitación, por lo cual, con el objeto de que conozcan la manera en que protegemos y tratamos sus datos, así como los derechos que cuentan en torno a esta materia, ponemos a su disposición a través del chat de esta plataforma el aviso de privacidad, el cual también podrá ser consultado en la página oficial del Tribunal Electoral del Estado de México. Sin más dilación, a continuación cedemos el uso de la voz al magistrado Raúl Flores Bernal, quien será el conductor y moderador de esta conferencia magistral del día de hoy. Magistrado, adelante. Muchas gracias, estimado maestro Cristian Aldrete, coordinador de capacitación del Tribunal Electoral del Estado de México. Buenos días. Muy buenos días a todas y a todos los presentes en este lunes de capacitación que así llamamos a estas jornadas intensas que realizamos en el Tribunal Electoral del Estado de México. Saludo asimismo con mucho entusiasmo, particularmente a la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador y al magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes, integrantes del Pleno de este tribunal. Un gusto, magistrada, magistrados, contar con su presencia, así como a todo el personal jurisdiccional y administrativo de este tribunal y demás público que nos sigue a través de las redes sociales en este mecanismo de teleconferencia magistral, ya prácticamente en el cierre de año y en el propio cierre del proceso electoral 2021. Nosotros el proceso electoral no lo iniciamos como a nivel federal en el mes de octubre, lo iniciamos en el mes de enero, el 1 de enero inició el proceso electoral. Por eso nosotros quedamos nada más en el 2021. De igual forma, a nombre del Pleno de este órgano jurisdiccional, me permito excusar la presencia de la magistrada presidenta maestra Leticia Victoria Tavira, quien por temas de agenda en tiempos ya previamente comprometidos ha tenido que ausentarse de la conducción de esta conferencia magistral, pero te envía un atento saludo, magistrado Sergio Guerrero, te envía un atento saludo. No obstante, lo anterior y a nombre del Pleno del Tribunal, te extiendo una cordial bienvenida y te pido que te sientas en casa. Tú conoces la ciudad de Toluca muy bien, mucho tiempo estuviste acá en la Sala Regional Toluca y desde luego que las puertas del Tribunal Electoral Mexiquense siempre estarán abiertas para ti. Justamente ya al cabo del año, ya al final del año 2021, en el que se han celebrado, como todos sabemos, las elecciones más grandes, el ejercicio democrático más grande en la historia del país, derivado y que tuvo como particularidad el tema derivado de la contingencia sanitaria, que no aqueja solo a México, es un tema a nivel global, pero que no resta más que a la conclusión de este proceso realizar un breve diagnóstico, un balance que nos permita desde la introspección de experiencias valorar y aquilatar todos esos esfuerzos, los obstáculos, las expectativas que la jurisdicción electoral tuvo y ha de tener para ejercicios democráticos futuros. Se deja ver nuevas áreas y vetas de oportunidad ante las que habremos de enfrentar, desde luego, en los años venideros. El próximo 2023 tendremos elección de gobernador en el Estado de México y en el 2024 pues también una elección de diputados y miembros de ayuntamiento. Desde luego que esto es importante y nos permite este paréntesis de tiempo reorganizar la forma en que se imparte justicia electoral en el Estado de México.
Sin duda alguna, las experiencias nacidas en el seno de la pandemia hacen necesario virar hacia una nueva forma de ejercicio democrático de elecciones para la alternancia en el poder. Entre otros temas, pues surgen evidentemente algunos como la paridad de género, la violencia política en razón de género, el uso de las redes sociales, las nuevas tecnologías, que son algunos apenas de los retos que se han presentado en las pasadas elecciones. Ante ello es indispensable, desde luego, que generemos un diagnóstico que nos oriente, que haga propicia esta situación de dónde nos encontramos y lo que aún, desde luego, reconocemos falta por hacer. Un tamiz de autoevaluación en donde se postulen las nuevas aristas que se han generado, donde se gradúen las inconsistencias y limitantes de la jurisdicción y donde también se aprecien los alcances que se han logrado. Es precisamente en este tema que hoy nos habrá de compartir el magistrado Guerrero, la experiencia que ha dejado en el proceso electoral en la Sala Regional Guadalajara. Escuchábamos con atención que incluso algunas sesiones se desarrollan a través de la red social de WhatsApp. Entonces, qué interesante también, entiendo que también por la contingencia y la forma en que se han enfrentado estos nuevos retos que el dinamismo electoral ha dejado. Previo a ceder el uso de la voz a nuestro excelente conferencista del día de hoy, me permito dar lectura de su ficha curricular. Si así me lo permites, amigo, lo haré. Insisto, incluso una muy breve que mandaste, pero bueno, solo por cuestión de tiempo y de una manera, entiendo, pues muy sintética. El doctor Guerrero Olvera es magistrado, como todos sabemos, integrante de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lleva una trayectoria de más de 20 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, incluyendo 9 en la propia Sala Superior del Tribunal Electoral. Él es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, su alma mater, entiendo. Cuenta con máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Es especialista en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México. Igualmente es especialista en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad Castilla-La Mancha y especialista en Valoración Racional de la Prueba por la Universidad de Girona, igualmente en España. Entiendo también que es un amplio conocedor de los temas del Legal Tech. Lo he escuchado en algunas de sus conferencias y déjenme decirle que yo trato de seguirle, aunque yo por mi edad, pues los temas cibernéticos siempre se me complican un poco más que a la generación como usted, que es muy joven. Magistrado Guerrero Olvera, amigo, sea usted bienvenido y cedo, desde luego, en este momento el uso de la voz para su participación y exhortando, desde luego, a toda la familia del Tribunal Electoral Mexiquense que sigamos con atención y aprovechemos esta experiencia que tendremos académica. Muchas gracias. Te cedo el uso de la voz, mi querido magistrado. Muchas gracias. Les saludo con mucho afecto, magistrado Raúl Flores, compañero de grandes batallas, porque él ha estado en el Poder Judicial de la Federación y tiene una gran trayectoria en materia electoral que yo le reconozco, le aprecio y le admiro. Amigo, de verdad te mando un gran saludo y por favor, mándele saludos a la maestra Leticia Victoria Tavira, presidenta del tribunal. Gracias de verdad por la invitación. Saludo a la magistrada Marta Patricia Tobar, que por ahí la vi. Un saludo, magistrada, gracias por el esfuerzo y por la invitación también. Y por supuesto al magistrado Víctor Oscar, que por ahí también lo vi. Saludos, magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Y obviamente pues a Cristian, a las amigas y amigos que forman parte de este gran tribunal, que siempre es reconocido, no solo por mí, sino por el gremio. Y los reconocimientos de gremio son muy importantes. Decía Michel Foucault que si usted quería ser un buen abogado, y era joven abogado, los buenos abogados, los ya viejos, los de experiencia, tenían que reconocerle que usted ya era un buen abogado. Y así los futbolistas reconocen a los futbolistas y todos los deportes tienen un gremio, como nosotros también tenemos un gremio, y bueno, ustedes han ganado un respeto a nivel nacional que es digno de considerar. Así que de verdad les agradezco a todas y todos que estén el día de hoy con nosotros. Mando saludos también a las personas que no forman parte del tribunal, pero que siguen pues la transmisión. Creo que hay gente hasta de Querétaro.
una porra que luego me sigue, que son amigos míos y que los quiero mucho, amigas y amigos que, bueno, pues para rellenar a veces me ayudan a estar por acá. Bueno, de verdad les mando con aprecio un gran abrazo por ahí. Bueno, comencemos con algunas reflexiones, a ver qué les parece. Vivimos una época turbulenta para la democracia en México. Es una época turbulenta porque hoy más que nunca nuestras instituciones están acosadas, asediadas desde otros poderes y han sido duramente criticadas, no solamente por la sociedad, en algunos aspectos una crítica bien ganada, si quieren platicamos de eso. Aparte de la crítica natural que se da en todas las democracias acerca del quehacer jurisdiccional, hoy vivimos, digamos, una confrontación, una rispidez, una interacción no constructiva con otros poderes que hacen que nuestra función pues, sea cada vez más cuestionada y controvertida. Desde otros poderes se habla constantemente de que pues, los tribunales, así se ha dicho, son plenamente corruptos, o que necesitan un cambio drástico y que además, bueno, pues que fueron comparsa de algunas elecciones fraudulentas, ¿no? Además de eso, pues siempre se está bajo el tono reformista, es decir, se dice en estas épocas turbulentas que es necesaria una reforma integral, profunda del proceso del sistema democrático o incluso un poco menos, pero no menos importante, es del derecho electoral, ¿no? Nuestro sistema electoral, se dice, necesita cambios profundos y bueno, pues hoy vivimos en una época turbulenta, repito, en la que existen al menos 6 iniciativas más o menos formales que tratarán de cambiar el entorno, el ecosistema electoral. Pero decía Boaventura de Sousa que en épocas turbulentas no solamente basta con pensar en la turbulencia, sino que hay que tener pensamiento turbulento. Es decir, un pensamiento que se acople, que se adapte a las circunstancias y que no se mantenga al margen de ese estado de pesadez, de ese estado complejo, de esa complejidad, sino que siga pues el ritmo del movimiento y justamente piense en términos turbulentos. Entonces vamos a ver, yo quisiera hacer con ustedes algunas reflexiones. ¿Qué pueden hacer los tribunales, los funcionarios judiciales cuando están en un ambiente reformista? Una de dos, o se mantienen al margen y son insensibles a este proceso de cambio, o bien nos involucramos y aportamos, tratamos de ser escuchados para proponer algunos cambios. No es fácil desde el tribunal ostentarse como propuestas de legislador, porque pues, es una función muy especial y no nos corresponde. Pero lo que sí podemos hacer desde los tribunales es ofrecer la experiencia, ofrecer ese conocimiento que nos da el juzgar hechos concretos, poner a prueba las leyes y a partir de ello encontrar propuestas de solución. Yo voy a anunciar algunas que creo que a todos nosotros y a todas nosotras nos ha pasado en los tribunales, problemáticas concretas que se nos han presentado y que nos permite esto que pues, yo ponía en las láminas, que las voy a tratar de seguir, pero si no, pues discúlpenme, se las voy a mandar, porque ahí hay información un poco más concreta de lo que yo quisiera reflexionar con ustedes. Pero, pues en realidad, lo que yo quisiera decirle es darles algunas ideas concretas de qué es lo que necesitamos. Si quieren parar ahí la presentación, voy a hablar de algunas cosas que me parece que podrían darle un entorno acerca del propósito de mis reflexiones, ¿no? Miren, este año el Tribunal Europeo de Estrasburgo resolvió un asunto muy importante que surgió de un movimiento español que se llamaba, más o menos, si mal no recuerdo, Mi Voto Cuenta. En España, cerca de 100,000 personas con discapacidad, hasta hace unos 2 años, no podían, discapacidad mental me refiero, no podían votar porque las leyes, por cierto, ya de origen napoleónico, establecían que las personas con discapacidad mental, hablaba hasta de locos o dementes, no podían ejercer sus derechos personales, sus derechos de su capacidad de ejercicio,
debido a esa condición que les impedía tomar decisiones de forma libre e informada, ¿no? Un movimiento sensacional que pues duró prácticamente unos 4 años en España, de personas con discapacidad mental que demostraron, con un estudio que se hizo desde el 2015, muy interesante por cierto, que el hecho de votar, fíjense, esto es muy importante y si no lo sabían, pues ojalá y podamos todos volver a recuperar ese material. Yo se lo voy a mandar, si me permiten, ahí por medio de Anita Parastú. Un estudio demostró así en conclusión que el hecho de votar no está vinculado 100% a una acción de raciocinio. Sí, esto es muy importante, fíjense. Nosotros luego nos peleamos por acá por el hecho de un periodo de veda, ¿no? Nos parece que en el periodo de veda hay una época de reflexión y que esos 3 días son muy importantes y que no debe haber publicidad porque afecta el voto de las personas, ¿no? Propaganda, la propaganda no debe ser insidiosa o equivalentes funcionales en cuanto a la petición del voto, como si estuviéramos plenamente seguros de que el raciocinio tiene que ver con el hecho de votar. Pues resulta que esto es una pesadez mental que tenemos, es un equívoco intelectual, lo asumimos sin cuestionar y creemos, repito, que sin estudio científico, que el acto de votar está directamente relacionado con la capacidad de raciocinio. Entonces decíamos, bueno, pues es que mi abuelita vota por X partido, no sabe ella ni por qué, pero siempre vota, no conoce ni al candidato, pero siempre vota por él. Hay otros elementos, tal vez en términos de este estudio que yo se los voy a mandar, más importantes que el simple hecho de asociar ideas, asociar experiencias, ser analítico, de todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, pues según este estudio, no está vinculado al acto de elección. Bien, entonces en cuanto al voto, digamos, activo, ¿no? Este es un problema que se descubrió y con base en ese estudio, un movimiento de plena inclusión en España demandó ante un tribunal que se permitiera votar a las personas que estaban bajo la tutela de un curador o de una persona que los cuidara debido a su estado de salud mental. Y en España un juez determinó que más de 100,000 personas en esas condiciones tenían acceso al voto. Lamentablemente el Tribunal Europeo de Estrasburgo revocó esa resolución y consideró que era válida la restricción para votar de personas con discapacidad. Pero bueno, más allá de que esta resolución ha sido duramente criticada por los expertos, duramente criticada incluso por el Comité de Discapacidad de Organizaciones de Naciones Unidas, ha sido duramente criticada. Lo cierto es que ha puesto sobre la mesa uno de los grandes cimientos en los que se finca nuestro proceso electoral, nuestras elecciones, nuestra democracia, que es el del voto libre. Que el voto libre está basado en el libre albedrío. Resulta que, conforme a ese estudio, que recogió un juez español, pues el libre albedrío no es la única forma en que se vota, ¿no? Bien, en México tenemos un gran pendiente con las personas con discapacidad. Yo quisiera hablar un poco de eso, acerca de una reforma que amerita ya un cambio profundo. Desde los tribunales hemos hecho cosas trascendentales. Voy a hacer un breve recuento de eso durante la plática. Y me parece que ninguna de las 6 reformas, de las 6 propuestas de reforma que estamos teniendo a la vista, ninguna de esas, y este es mi punto, se ha ocupado en serio de una auténtica reforma electoral. Imaginen ustedes, se calcula que en México hay cerca de 697,000, redondeamos 1,000,000 de personas con discapacidad mental, cerca de 20 millones con algún tipo de discapacidad. Es decir, un 15% de la población mexicana tiene algún tipo de discapacidad y como ya lo hemos dicho antes, la discapacidad es un cheque abierto. Cualquiera de nosotros, el día de mañana, en unas horas, en unos minutos, podría quedar con alguna discapacidad, un accidente, un choque, una enfermedad, nos podría poner en estado de discapacidad. Supongamos que somos el 15% y sin embargo ese 15% no está incluido en ninguna de las propuestas de la reforma electoral. Ese es mi punto, pues. Se habla de una reforma electoral, pero en realidad es una reforma política, no es una reforma electoral la que se propone. Bien, en otro aspecto,
Personas que pertenecen a comunidades indígenas se han quejado gravemente durante este proceso electoral debido a que se ha abierto las acciones afirmativas para la representación de comunidades indígenas, y el gran problema al que nos hemos enfrentado todas y todos es la autoascripción en sus dos vertientes, la simple y la calificada. ¿Cómo saber que una persona es indígena? ¿O cómo justificar lo que algunas leyes exigen para ser candidatos, el lazo o unión o relación con la comunidad? Vamos a tener que tomar en serio el principio del pluralismo jurídico, y aquí ya me voy a detener. Voy a hablarles en estos temas, Anita, si detienen ahí, quiero hablar un poco de la discapacidad, los derechos político-electorales de las personas con discapacidad y la reforma, de las personas que pertenecen a las comunidades indígenas y de las propias comunidades indígenas, un poco acerca de esto de la revocación de mandato y las restricciones de más de 60 días, exactamente 63 días de publicidad gubernamental, ¿no? Que me parece que también es una restricción, por cierto, de origen constitucional muy compleja y que no tiene nada que ver con los objetivos del procedimiento de revocación de mandato. Si ustedes me permiten, también les haré una propuesta acerca del momento en que se deben paralizar las acciones económicas de un partido político que está a punto de perder el registro, porque entre el ínter en que se constata que se perdió la votación y se terminan todos los medios de impugnación, pues en ese ínter suelen dilapidarse los bienes del partido. Entonces, por ahí tenemos una propuesta muy concreta, ¿no? En fin, comencemos con pluralismo. Ahí sí, Anita, si me hace favor, presentemos esa partecita. Yo siempre he dicho que estamos en un mundo, sobre todo en nuestro mundo jurídico, en el que asumimos que el derecho, y así nos gusta porque nos funcionaba, que el derecho tiene, digamos, un perfil de monismo jurídico, es decir, que las fuentes del derecho provienen única y exclusivamente de las personas o de las autoridades que autoriza la Constitución construir o perfilar normas, ¿no? De tal manera que si una norma no proviene de un ente autorizado por la Constitución, entonces esas normas son inválidas y por tanto no pueden ni siquiera tener aplicación y mucho menos eficacia. Pero bueno, cada vez más vivimos en un mundo en el que se han derribado las ideas de Estado-Nación. Vivimos en modelos subnacionales o postnacionales, diría McCormick, modelos postnacionales en los que no solamente el Estado produce leyes a través de sus órganos expresamente autorizados, sino que además vivimos un fenómeno de desbordamiento de fuentes, un fenómeno en el que, por ejemplo, un comité de Naciones Unidas puede establecer normas que antes no existían en el sistema jurídico, pero que en forma extraterritorial se construyen, por ejemplo, desde el Comité para Eliminar Toda Forma de Discriminación Racial, ¿no? Por ejemplo, la SER. Desde la SER se construyó una norma que dice que debe haber tribunales, por ejemplo, indígenas, y esa norma no está en nuestra Constitución, pero sí está en el informe consolidado, en el dictamen del informe consolidado número 14 del Comité para Eliminar Toda Forma de Discriminación Racial. La jurisdicción indígena es una obligación convencional, pero no constitucional. Es decir, normas, una fuente de carácter convencional que crea obligaciones al Estado mexicano y que se convierten en normas por medio de la adoptación, ¿no? Se adopta esa norma a nivel interno y es una fuente de norma que, pues, si bien todavía no constituye derecho duro, digamos, sino soft law, derecho suave le llaman, pues tarde que temprano se va consolidando y se va convirtiendo en un derecho auténtico cuando, por ejemplo, los tribunales nacionales hacen suyas esas normas convencionales, ¿no? En fin, el pluralismo jurídico lo que nos viene a decir es que las fuentes normativas no solamente son en sedes estatales, sino que hay otras sedes donde se crean normas, ¿no? Y esas normas son igualmente válidas o igualmente poderosas, eficaces, para regular la vida en sociedad. El pluralismo jurídico lo que nos enseña también es que varios sistemas normativos pueden convivir y pueden hacerlo armónicamente, ecualizadamente. Y en México, pues desde que se aprobó en su momento el artículo 4º constitucional, hoy 2º constitucional, pues se ha reconocido la existencia de otros sistemas normativos paralelos al Estado mexicano, que son justamente
los sistemas normativos de cada comunidad indígena. Dentro de las comunidades, ellos tienen sus propias formas de organización y sus propias formas de resolver problemas, sus propios tipos de representación. Y esto es muy importante que lo reconozcamos para efectos de que el Estado mexicano pueda convivir con otros sistemas normativos y otorgarle plenitud de derechos a los pueblos y comunidades indígenas y a sus integrantes, ¿no? Bueno, pero resulta que vivimos en un pluralismo que nosotros llamamos desigual. Es un pluralismo jurídico desigual, porque en un sistema como el nuestro suelen vencer, cuando se ponen, digamos, a jugar venciditas un sistema y otro, el que siempre gana, a veces con mucha trampa, digamos, es el sistema constitucional, por encima de los sistemas normativos indígenas. Primero, porque hay una restricción muy grande, abstracta, genérica, y yo digo de uso discrecional, que es el de determinar que si las normas indígenas no son respetuosas de los derechos fundamentales, entonces automáticamente son ineficaces. Más que con una cosa, pues. El discurso de los derechos humanos es hegemónico, es, digamos, de pensamiento colonial y, pues, aparte, pues es una imposición que, pues, no siempre es bondadosa, no siempre es lo mejor que le puede pasar a cualquier cosmovisión indígena, ¿no? Por eso, ese es un tema que pues, yo he estado reflexionando, pero hay varios ejemplos que lo ponen de relieve, ¿no? Por ejemplo, platicábamos apenas el viernes, uno de ellos es el uso del territorio por parte de las comunidades indígenas, ¿no? Ahí el uso del derecho al medio ambiente, que todos tenemos, es un aspecto bondadoso, pero no rige igual para las comunidades indígenas que para una persona mestiza, un amestizado. Y tan es así, pues, que hoy los más grandes problemas de las comunidades indígenas es el uso de sus tierras, de sus suelos, donde hacen sus rituales, donde sobreviven con sus tradiciones y los invaden y se los quieren quitar, ¿no? Es un ejemplo de que a veces los derechos humanos, aunque en papel son iguales, en el mundo real no es así. Los pueblos y comunidades indígenas lo viven de una manera distinta. En fin, para que un pluralismo jurídico sea igualitario, necesitamos tomar en serio las normas de los pueblos y comunidades indígenas. Y ya voy al punto concreto. En la actualidad, en este proceso electoral que acabamos de vivir, muchas personas se ostentaron como indígenas, tan solo con algún documento que obtuvieron, no se sabe cómo, o sí se sabe cómo, pero no es la mejor manera, diciendo que ellos eran miembros de la comunidad, ¿no? Y cuando se iban a registrar, no había ningún problema, el instituto lo registraba, pero después la supuesta autoridad que se los había otorgado desconocía esos documentos de reconocimiento de carácter indígena, o bien las firmas eran falsas, o bien pues esa autoridad no era la autoridad competente interna para reconocer a un miembro de la comunidad indígena. De tal manera que hubo una alta conflictividad, al menos nosotros en Guadalajara lo vimos, creo que en otras salas también, en varias partes del país, porque quienes eran registrados dentro de las cuotas indígenas, en realidad eran cuestionados porque no tenían ese carácter. Una propuesta concreta que nosotros tenemos al respecto es justamente respetar el pluralismo jurídico, respetar las autoridades de las propias comunidades que tienen capacidad y facultad para emitir reconocimientos de comunidades indígenas. Puede haber al menos un modelo, digamos, de autoinformación, es decir, que previamente los institutos establezcan quiénes son las autoridades que tienen permitido reconocer a tal o cual persona como miembro de su comunidad, es decir, un modelo, con la problemática de que el instituto, bueno, tendría que definir quiénes son autoridades. Y cuando hay conflictos intracomunitarios, es decir, que entre la misma comunidad no se ponen de acuerdo acerca de quién es la verdadera autoridad, nosotros lo hemos vivido mucho con una comunidad que está en Sonora, que no se sabe a ciencia cierta o no se reconocen unos con otros como autoridad. Bueno, el instituto tendría esa gran problemática, pero si lograra superar eso o tuviera un entorno en el que la comunidad sí sabe quién es su representante, sí sabe quiénes son sus autoridades, podrá hacer un catálogo a partir del cual
solamente esas personas autorizadas pudieran reconocer a los miembros de la comunidad para efectos de cubrir la acción afirmativa. Es una propuesta muy concreta. La otra, que no nada más es de autoinformativa, sino que, digamos, correría por dos vías, es que la autoridad reconocida en un posible catálogo de autoridades la emita, pero que después una oficialía electoral vaya y constate de boca propia, in situ, por parte de la autoridad, que esa es su firma, o sea, una ratificación de firma, y que esa persona sí pertenece a la comunidad. Tenemos ya oficialías electorales en los institutos, es un poco más de trabajo, pero vale la pena para evitar mayor conflictividad interna y también fraudes a la ley de personas que se ostentan como pertenecientes a la comunidad indígena, pero que no lo son. Ahora, no es fácil tener evidencias de que alguien cumplió con sus obligaciones comunitarias y, por tanto, se hace acreedor a la acción afirmativa. Al interior de las comunidades existen muchos mecanismos que desde acá afuera no hemos tomado en serio. Por ejemplo, pues las comisiones que les han dado sus propias comunidades, las constancias, si las hay por escrito, de tequios o de faenas, los recibos de pagos de cooperaciones, la participación en eventos religiosos o deportivos, ¿no? Ahí está por ahí Anita Parastú. A los oaxaqueños les encanta, por ejemplo, el básquetbol. Hay mucha evidencia de quién forma parte del básquetbol. Es un héroe de la comunidad, es una persona reconocida. Y bueno, hay formas de respaldar la pertenencia a una comunidad indígena. Lo malo es que se nos siguen colando personas que se ostentan como tales y que al final pues no tienen ningún vínculo con la comunidad, ¿no? Pasa lo mismo exactamente con personas con discapacidad. Y aquí pues la Sala Superior consideró que, por ejemplo, las candidaturas del partido político de Morena, que habían sido postuladas en sus acciones afirmativas con discapacidad, tenían derecho a reservar su información y, por ende, bastaba con que, bajo protesta de decir verdad, postularan así a sus candidaturas diciendo que alguien tiene alguna discapacidad, sin divulgar, sin la posibilidad de conocer por terceros la información que justifica o respalda esa discapacidad. Este es un criterio que, por cierto, pues tal vez se repiense en un futuro. El magistrado Felipe Lamata ha dicho que pues este criterio estará sometido a prueba porque no se descarta la posibilidad de que se abran las cartas y se diga, a ver, esta persona con discapacidad sí justificó su discapacidad y sí cuenta con la acción afirmativa para efectos de colmar, de postularla en ese lugar, ¿no? En fin, repito, hace falta una reforma que nos dé luces acerca de cómo demostrar con claridad el carácter de persona perteneciente a una comunidad. ¿Les digo algo? Nada de esto viene en alguna de las propuestas de reforma electoral. Ninguna de las 6 se ocupa del tema de las comunidades indígenas. Hay otros problemas más complejos. Nosotros tenemos un asunto en el Nayar, de una comunidad indígena que no se pudo celebrar la elección debido a que pues hubo una acción afirmativa para que en ese municipio solo se postularan en el cargo de presidencia municipal a personas de la comunidad indígena y pues personas, tal vez mestizas, no tenemos la seguridad, impidieron la instalación del consejo. Y el día de hoy ni siquiera se ha podido instalar la comisión municipal, es decir, es un municipio que podría tender a desaparecer debido al alto nivel de conflictividad que genera la ausencia de reglas claras para hacer efectivas las acciones afirmativas indígenas. Entonces, repito, lastimosamente, ninguno de estos temas de derechos colectivos o de pertenencia a la comunidad está presente en alguna de las propuestas de reforma. Habrá que visibilizarlas y habrá que empujar entre todos para que este tipo de problemas también tengan una previsión legal, ¿no? Pasamos al siguiente, Anita, por favor. Principio de inclusión. El principio de inclusión o inclusividad permite que la mayor cantidad de personas puedan formar parte de las decisiones políticas de su país. Decíamos que el 15%, según el censo del INEGI del 2020,
el país tiene algún tipo de discapacidad. Esto es pues una población gigantesca, ¿no? Cerca de 20 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad y que tienen una baja o nula representatividad política, una baja o nula posibilidad de participar. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, pues el tema de las mujeres, que también pues hemos seguido batallando con algunos aspectos, o las personas de diversidad sexual, con las que también hemos encontrado que tienen algunas dificultades, barreras, para acceder con plenitud a los cargos de elección popular. O las personas que están presas, ¿no? Las personas que están internas en un centro de readaptación, que no necesariamente tienen ya vetados sus derechos político-electorales, sino que pues, pueden votar porque no tienen sentencia definitiva y sin embargo no hay urnas, no hay forma de votar dentro de sus centros penitenciarios, ¿no? Y entonces lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en un asunto que les platico rápidamente, es de una persona trans que decía que es en este juicio, si no recuerdo, Anita, en el 964 de 2021, donde se planteó un asunto extremadamente interesante desde mi punto de vista, porque un hombre trans que se convirtió a mujer fue registrado como persona, fue registrado en la cuota de diversidad, si mal no recuerdo, Anita, en el lugar de una mujer. ¿Sí fue así o en el lugar de un hombre, Anita? En los ajustes finales, para alcanzar la paridad, él quedó fuera y él argumentó que la paridad, o sea, que él también representaba pues un grupo sí, que estaba excluido y se puso es el caso, miren. La paridad, sí. El tema es que una persona trans pone sobre la mesa la idea de que es incorrecto dividir binariamente los sexos, es decir, solamente entre hombre y mujer. Dice, un trans es las dos cosas, pero no es lo mismo. De tal manera que si a mí me ponen, siendo hombre trans, en la lista, en la cuota de mujer, pues a mí me están discriminando, decía él, porque en realidad puedo también contar como hombre. Y si cuento como mujer, resulta que compito con otras que sí son realmente mujeres y se diluye la representatividad de las personas trans. Es decir, en mi lugar podría estar una mujer y no necesariamente un hombre trans mujer. No sé si me da a entender. Es decir, si nosotros dividimos a la humanidad solamente en hombres y mujeres, los trans tendrán que entrar en alguno de los dos, pero con eso elimina la posibilidad de una auténtica representación, porque nosotros somos fácilmente sustituibles por un hombre, sexo hombre y género hombre, y una mujer, sexo mujer y género mujer. Entonces lo que se planteó es que existiera una lista protegida que no necesariamente se basara en esta división binaria, sino que abriera una posición adicional para personas trans a efecto de garantizar que ellas pudieran llegar, o ellos pudieran llegar a una representación auténtica, ¿no? Obviamente, este es un asunto que no se ha globalizado, no es un asunto que genere todavía un criterio. De hecho, pues ese fue un voto particular que no logró la mayoría. Y por lo pronto, lo que tenemos en relación a eso es que las mujeres o hombres trans cuentan en el lugar donde ellos se autoescriban, porque aquí hay algo importante y muy técnico, ¿no? Es si la persona trans fue registrada en su momento como hombre y él no impugnó eso, o ella no impugnó eso, pues así se queda, es un acto que causa firmeza. Y bueno, en ese aspecto, pues así fue como se resolvió. Causó firmeza la forma en que la registraron, no la impugnó, de tal manera que pues es una sentencia que aborda este tema, pero no lo hace de manera frontal. Aquí lo importante es esto, la verdadera pregunta es esta. ¿Cuántas personas de diversidad sexual ocupan cargos populares, tienen acceso a la representación popular? Yo todavía no tengo esos datos, pero pues parece que es muy bajo, ¿no? Es muy baja la representación política de personas con de la diversidad sexual, y ese tema de la representación,
tampoco está incluida ninguna de las reformas o propuestas de reforma que existen en la actualidad. Entonces, yo creo que una propuesta de reforma seria debe ocuparse también del principio de inclusión, ¿no? No nada más del tema de si van a aparecer o desaparecer nuevos órganos electorales, sino también de los aspectos sustantivos que nos falta resolver, que nos falta enfrentar con mejores armas para que haya una plena representación integral, inclusiva de la ciudadanía. Bien, seguimos con el otro, Anita, por favor. Más, la que sigue. Bueno, también este es un tema del tema de la representación de personas, el anterior, sí, de ser mexicana o mexicano por nacimiento. Cada vez más la Suprema Corte ha resuelto diversas acciones en las que declara inconvencional estas legislaciones de algunos estados que contienen que ser mexicano o mexicano por nacimiento, porque pues eso obviamente excluye a personas con doble nacionalidad o que son mexicanas por naturalización. En este aspecto, las reformas locales también son necesarias. Y aquí, bueno, quisiera hacer un comentario una reflexión junto con ustedes, a ver qué les parece. Antes de que se nacionalizara el derecho electoral con la ley general, había como una especie de movimiento vanguardista de algunas entidades federativas que empujaban hacia adelante con algunos derechos electorales, pero ahora con el sistema nacional, pues ya no. Yo recuerdo bastante, por ejemplo, Jalisco, cuando empezaba con las urnas electrónicas, que era una innovación que compartió con la federación, pero ellos fueron pioneros en esos temas, o las listas de doble bloqueo, para efectos de empezar a empujar con la paridad desde las entidades federativas. Hubo grandes avances que subían del 40% de en aquel entonces la representación al 50%, y que bueno, pues hoy ya no se vive ese ámbito reformista local, debido a que todo se espera que lo dicte la federación, ¿no? Y eso pues desde mi punto de vista ha paralizado la vanguardia, la creatividad de algunas entidades federativas. Pero bueno, en la inclusión también tenemos que ver cómo incluimos también a los extranjeros o a los que tienen doble nacionalidad o a los extranjeros que ya tienen nacionalidad mexicana, ¿no? Estaba en la anterior, Anita, ¿me la moviste, por favor? Hay unas propuestas muy importantes acerca de eliminar senadurías y reducir el número de las diputaciones electas, ¿no? Yo creo que este tema es trascendental para la democracia mexicana. No sé si lo alcancen a hacer el año entrante, la reducción de algunos escaños. Desde mi punto de vista, es una propuesta que tiene bondades y tiene aspectos negativos. Yo preferiría las cosas como están por una simple y sencilla razón, que es el de la inclusión, ¿no? Entre más representantes haya, es más fácil incluir a ciudadanía procedente de diversos estratos sociales, que sean representativos de diferentes grupos y que permitan tener voz en el Congreso. Claro, en contra está lo costoso de nuestro Parlamento y pues también que muchos de ellos solamente buscan una posición política para irse a otra, ¿no? Y es realmente impresentable el hecho de que algunos diputados que recién tomaron protesta, pues hayan pedido licencia para unas semanas después para ocupar otro cargo, ¿no? Entonces, sí es un tema muy complejo y yo ahí no tengo una decisión final, una postura definitiva, ¿no? En fin, seguimos, Anita, por favor. Pues sí, alcanzamos a ver todas en unos 10 minutitos. Ok. La que sigue, por favor. Un tema súper importante es el tema de la fiscalización. Nosotros hemos tenido, este país tiene los peores índices de criminalidad de todo el planeta, ¿no? Lamentablemente tiene un índice de homicidios dolosos muy alto, crece año con año.
datos, según los propios datos de las autoridades, un alto índice de narcotráfico y lavado de dinero. Y según los periodistas, hay una intromisión incalculable, casi indemostrable también, del crimen organizado en el financiamiento de campañas políticas. Esto no es nuevo. México lleva con esa acusación desde hace muchos años, en el que se dice que algunos candidatos proceden de la delincuencia organizada, o que las campañas en realidad tienen dos formas de financiamiento, una que sí se reporta y otra que es paralela, ¿no? Bueno, pues a pesar de que este es un grave problema que al menos está en el entorno, que al menos tiene datos a partir de los cuales podríamos partir, es decir, el dinero sucio en las campañas, a partir de eso, ni siquiera porque pues el problema ha sido detectado y está reconocido, ni siquiera por eso, en ninguna de las propuestas de reforma, esto hay que destacarlo, en ninguna, viene algún tema relacionado con el dinero sucio y las campañas. En ninguna de las propuestas, ni por asomo, se toma en serio el problema del crimen organizado en los procesos electorales. Nosotros anulamos, confirmamos la anulación, por ejemplo, de una elección municipal, porque todos los candidatos, menos uno, todos los candidatos a presidencias municipales y las listas de esas candidaturas de cada partido renunciaron debido a las amenazas del crimen organizado. Todos renunciaron, menos el que ganó con 2,000 votos, por cierto. Gana con 2,000 votos, pero se anula porque no hay forma de integrar el ayuntamiento, dado que no hay candidatos a regidores, no se puede integrar la lista de representación proporcional. Entonces, el ayuntamiento está incompleto, no se puede constituir y se anula la elección. Pero, pues, evidentemente, algo había acerca del crimen organizado, algo de cierto había en eso porque todos los candidatos renunciaron. Pero no es el único caso. Hubo denuncias frontales, por ejemplo, en los distritos 4 en Sinaloa y 5 de Sonora, los estados del norte, en el que se hicieron valer pues, hechos relacionados con el crimen organizado. Esto es de verdad muy grave, es algo que los tribunales, a los que los tribunales nos tenemos que enfrentar, los institutos también, se les impide incluso que sus funcionarios vayan a la capacitación o que instalen casillas o se levantan a funcionarios durante el día de la jornada electoral. Y a pesar de la gravedad de estos hechos, ¿saben qué? Ninguna reforma electoral, ninguna propuesta de reforma electoral está contemplando una medida, una herramienta que nos permita limpiar a nuestro proceso electoral en la mayor medida posible de la influencia del crimen organizado. Esto no tiene ninguna repercusión, lo que ha pasado, ninguna repercusión en materia de reforma legal. Es decir, es de esos problemas que escondemos bajo el tapete y por eso a mí me gusta mucho esta frase que yo les ponía ahí. Cuando se suprime la justicia, ¿qué son los reinos? Sino grandes reinos de ladrones, ¿no? Si vamos a dejar que la delincuencia organizada siga trabajando, influenciando en las elecciones, pues terminaremos dañando todo nuestro proceso electoral, todo nuestro sistema democrático y toda nuestra sociedad formará parte de esa complicidad. Es urgente que las personas que van a hacer esta reforma tomen en serio la delincuencia organizada en las elecciones y adopten medidas, mecanismos que permitan depurar el financiamiento ilegal, el financiamiento paralelo en las elecciones y también depurar las candidaturas que estén bajo sospecha de participar en delincuencia organizada. Esto es urgente, esto es necesario y es inevitable, ¿no? Esta es una de las principales señalamientos de mi parte, es que, repito, en ninguna propuesta de reforma electoral se toma en cuenta este problema y todas se hacen de la vista gorda. Esto es muy grave y pues alguien tendrá que llamar la atención, ¿no? Ahora, Anita, terminamos ya con lo último para poder tener algún intercambio de ideas. ¿Nos falta cuál?
Bueno, esta es última. Con esta termino. Y si quieren ya tenemos una sesión de preguntas, intercambio de ideas. Yo pienso que el proceso de liquidación de un partido político debe tener una fase adicional a las que se prevén en la legislación y a las que se prevén los lineamientos. Si es que desde el momento en que los consejos hacen el cómputo, los consejos respectivos locales o nacional, hacen el cómputo de la votación y determinan que un partido, al menos en ese momento, no alcanzó el mínimo de rango, de umbral de votación para conservar su registro, desde ese momento se paralice o se congele la mayor cantidad de bienes del partido y solamente se dejen aquellos que le permitan pagar rentas, sueldos y salarios, o aquellos que son de créditos inmediatos, ¿no? Por ejemplo, el pago de la gasolina o de algún bien o servicio que estén rentando, algún software, pero que no se permita que dispongan, que ya no se permita que dispongan de las cuentas del partido, de los bienes que están a su disposición, porque si algo pasó o algo se ha dicho, al menos en las noticias, es que cuando se tiene el temor de que se va a confirmar la negativa del registro o la no subsistencia del partido, se empiezan a dilapidar los bienes. Y estos bienes, como sabemos, son de todos, son parte del patrimonio del Estado, son procedentes de nuestros impuestos y por eso debemos cuidarlos desde ese momento. Es decir, desde el momento en que se hace el cómputo y se determina que no, se debe promover alguna medida legislativa para que se protejan esos bienes y se eviten enriquecimientos ilícitos, fraudes o cualquier tipo de disposición administrativa y económica que afecte gravemente las arcas del partido y, por ende, las arcas pues, de la comunidad. En fin, esta es una propuesta que estamos también trabajando ahí con Anita y que esperemos que en algún momento pues se pueda tomar en cuenta, ¿no? No, la verdad es que la democracia y el derecho electoral no son producto de una sola persona, son producto de una sola institución. No hay un Hércules trabajando solo todas las reformas electorales. Creemos que todos debemos participar en reflexionar, en acompañar las reformas electorales. No hay que tenerles miedo. Hay algunas que son muy fundadas y los tribunales y los funcionarios las hemos ganado a pulso, ¿no? Hay que reflexionar acerca de lo que hemos hecho mal. Hay que reflexionar acerca de esa gran distancia que hay entre la oferta democrática de derechos político-electorales y su realidad, su implementación. Hay que pensar nuevamente acerca de la coincidencia y coherencia de nuestras sentencias, porque ya ha habido grandes problemas. Pero no hay que dejarles, y con esto termino, no hay que dejar las reformas electorales solamente a los legisladores o a los políticos. El derecho electoral es muy importante para una comunidad, es muy importante, y es tan importante que no debemos dejar solos a los políticos y a los legisladores. Es tan importante para los jueces, para nuestra sobrevivencia, para nuestra forma de vida, que debemos luchar para que esas reformas tengan todos los ingredientes necesarios a fin de conservar nuestra esperanza, nuestra fe en el derecho electoral y nuestra fe en la democracia. Les agradezco muchísimo, con esto termino, les agradezco de verdad su tiempo, su paciencia y pues quedo a su disposición para si hay algún intercambio de ideas o para mandarles esta información y la de la sentencia de la Corte Europea, que me parece es información importante si no la tienen. De verdad, les mando un gran saludo y mucho agradecimiento a las magistradas y magistrados y a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Muchas gracias, de verdad, Cristian, ya estoy aquí a sus órdenes. Muchas gracias, mi estimado amigo magistrado Sergio Guerrero, que nos obsequió esta visión que nos invita a reflexionar de este contexto problemático y problematizador en el que se desarrollan los procesos electorales. Su reflexión, desde luego, sería muy complicado hacer una glosa, tal vez puntual, sobre esta disertación que tuvimos el día de hoy, que arranca desde el pluralismo jurídico, el principio de inclusión, el tema de la fiscalización incompleta y este tema sobre la liquidación de los partidos políticos. Sin duda que ha apuntado grandes cuestiones y desde luego subyace en toda la conferencia este tema sobre el gran ausente de las propuestas de reformas legislativas, que es el ciudadano. Lo que el ciudadano quiere, lo que el ciudadano aspira de este sistema electoral mexicano,
que hemos construido a lo largo de estos decenios, ya desde antes de 1996, con esa reforma trascendente que tuvimos, y desde luego desde el surgimiento del Instituto Federal y del Tribunal Federal, ambos federales electorales, y este desideratum que ha abarcado buena parte de nuestra historia de consolidación democrática en nuestro país, y que desde luego abona esta plática, esta conferencia magistral que tuvimos el día de hoy. Para no hablar también de los grandes problemas que enfrentamos los juzgadores electorales, las amenazas, entre comillas, de desaparición de algunos órganos en el ámbito local de los OPLES o de los tribunales locales, cómo se cierne esto, o la limitación de facultades, ¿no? Desde luego que es importante. A ver, tengo aquí algunas reflexiones. Parece que es Claudio y también el maestro Olive Baena. Claudio nos dice: magistrado, el reciente proceso electoral, entre otras experiencias que deja, es que ahora los actores políticos están apostando más por actualizar una posible nulidad de elección al margen de nulidad en casillas. En esa tendencia es una realidad ya la actualización de violencia política. Sin embargo, ante la falta de una reforma electoral que la contemple en la mayoría de las entidades como nulidad de elección, conlleva a que la misma se actualice en función de posiciones maximizadoras de derechos y principios rectores de la función electoral. Pareciera que así será. ¿Cuál sería su opinión al respecto sobre esta situación de maximización de derechos, estimado doctor Guerrero? Muchas gracias, amigo. Gracias por la pregunta, es buenísima. Yo creo que fue un gran acierto de Sala Jalapa y luego adoptada por la Sala Superior, darle consecuencias jurídicas a la infracción ya aprobada, ya, digamos, como cosa juzgada, la infracción de violencia política en razón de género. Una consecuencia era sancionatoria, ¿no? Era simplemente imponer las sanciones que establece la ley al infractor, pero otra que no se había contemplado con claridad en los precedentes era si con eso se podría decretar la nulidad de la elección o no. Me parece que Sala Jalapa hizo un gran trabajo, yo admiro ese trabajo, y pues argumentativamente decir que si la violencia era de tal magnitud que impedía ejercer libremente sus derechos de la candidata y que incluso pues obstruyó su postulación y su propaganda y la debilitó a partir de la denostación, la difamación o el uso de violencia en cualquiera de sus formas de manifestación, pues estableciera la nulidad. Entonces es un típico caso en el que los jueces crean normas, ¿no? Porque esa nulidad no está contemplada en la ley. Pero pues a veces se vale, ¿no? Porque si no, pasa que entonces si la norma carece de consecuencias o el legislador por dolo no las pone, pues la norma resulta ineficaz. Los romanos tienen una frase espectacular para esto, ¿no? Decían, jus semper locutur, o sea, el derecho siempre habla, y habla bien, y lo hace bien. Si no lo hace bien, el intérprete, el intermediario, lo hace hablar bien. O sea, en realidad la palabra intérprete, que es lo que hacemos los tribunales, interpretar el derecho, somos intermediarios. El intérprete era un mediador. En una época romana era un mediador que hacía que se pacificaran las soluciones que eran violentas por una solución pacífica, por una solución normativa, a partir de la interpretación de los contratos. En el juicio de amparo pasó mucho esto, ¿no? Había, no sé si se acuerdan, cuando estudiamos amparo, había causas por ejemplo, había causas de improcedencia legales y otras jurisprudenciales. Las jurisprudenciales estaban en la ley, pero se tenían que decir, porque si no el derecho no funcionaba, ¿no? Un acto derivado de otro consentido, por ejemplo, era una causa de improcedencia jurisprudencial, que no estaba en la ley, pero que era necesario explicitarla y que existiera, porque si no, bueno, pues se daba al traste al sistema de seguridad y certeza jurídica. En el derecho electoral nos pasa más seguido, tenemos que estar creando normas, tenemos que estar creando soluciones, somos demasiado creativos, ¿no? En el derecho electoral nos acusan mucho de activismo jurisdiccional, de jueces activos, pero se debe pues a que también hay mucha creatividad del otro lado, es una reacción en que los operadores políticos lo hacen, ¿no? Dicen que tienen que buscar, me acuerdo cuando Fox decía esto, el derecho electoral es muy fácil, hay que buscar los resquicios de la ley, hay que buscar esos espacios, esas fracturitas y meterse por ahí.
Y sí, en efecto, nuestro derecho electoral hoy, a nivel legislativo, tiene muchas fisuras, muchos espacios abiertos, muchas zonas grises. Pero es función de los tribunales colmar esas fisuras, rellenarlas, resanarlas y hacer que funcione bien. Jus semper locutur, hacer que el derecho hable bien, aunque esté mal escrito, hacer que hable bien. Entonces yo creo que sí, por un lado es una sentencia afortunada, una sucesión de sentencias afortunadas, porque en esto yo siempre creo que hay que darle crédito a quien lo merece, ¿no? Empieza con un tribunal local, sigue con una sala y lo confirma la sala superior. Que te honora que no es un trabajo colectivo, es un trabajo colectivo. Es un criterio de sala superior, es un criterio que adoptó sala superior de instancias previas. Ahora, por otro lado, sí que tienen razón en el comentario, ¿no? Pues es cierto, ahora los actores políticos, como dice Claudio, buscan la nulidad fuera de las casillas. Ya no es tan fácil, ¿no? Aunque han aparecido por ahí, quiero decirles, pues todavía casillas incendiadas, han aparecido todavía funcionarios que no de casilla, que no deberían de estar ahí, ¿no? El acarreo de funcionarios, cada vez menos. O lo último, boletas apócrifas. Difícil de probar, pero sí nos han aparecido. Pero ahora lo buscan de forma externa, ¿no? O, como les digo, haciendo renunciar a los candidatos a través de un procedimiento de violencia política de género, o bien a partir de la influencia que tienen influencers, por ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver con las casillas, pero pues la comunicación masiva a través de estos medios de comunicación, de influencers, pues también es una forma de buscar la nulidad. Recordemos, por ejemplo, que Tlaquepaque se anuló por sala superior debido a que el ministro, un exministro de culto, puso en Twitter que pues, no deberían de votar por cierta opción política, ¿no? Y con eso se anuló una elección. No tiene nada que ver con casillas. Tienes toda la razón, Claudio. En Estados Unidos, por ejemplo, hablando de Legal Tech, magistrado Roll, el candidato Biden inauguró una forma de hacer campaña que es espectacular, ¿no? Una de las industrias, mejor dicho, la industria que más ganancias genera en la actualidad no es ni la música ni el cine. No es la música, ni el cine, ni los deportes. Esos tres juntos no le llegan ni a los talones a la industria de los videojuegos. No le llegan ni a los junta usted los tres, no y los videojuegos le ganan en todos los números, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, Wimbledon entrega un premio de tantos millones de euros, pero el premio que entrega Fortnite a nivel internacional es muchísimo más grande, ¿no? 100 veces más grande que el premio de Wimbledon. Bueno, pero entonces Biden descubre que en ese mundo de los videojuegos está cerca del 33% de los votantes. Y entonces lo que hace es comprar una isla dentro del juego de Fortnite. No sé si alguien de aquí ha jugado Fortnite. Juego libre, ¿no? Yo no lo he jugado, confieso que no, pero mi sobrino sí, y amiguitos de mi sobrino también me han enseñado. Y entonces ahí, por ejemplo, se celebró el concierto masivo más grande que hay en la historia del mundo, donde acudieron 20 millones de personas. Si lo hicieran físicamente, no habría forma de meter a 20 millones de personas, pero en el mundo virtual sí. Y entonces Biden descubre eso, compra una isla y en su isla hace todas las propuestas de campaña. Entonces, miren, un tren va a ser así, los apoyos sociales serán así, la salud será así. Y en ese mundo virtual hace una campaña que, pues, en términos numéricos, según sus cálculos, le valió una importante cantidad de votantes jóvenes que acudieron a las urnas y que de otra manera jamás habrían ido, porque tienen un desinterés total por la política y por la democracia. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que nos tendremos que enfrentar como tribunales. Si ese asunto estuviera en México, no sé qué haríamos, ¿no? Maximizaríamos la libertad de expresión, el libre derecho de acceso a la personalidad. ¿Cómo, por ejemplo, fiscalizaríamos los gastos, ¿no? ¿Cuánto costó? ¿Cuántas personas se suscribieron? ¿Qué influencia tuvo? ¿Lo paralizaron en día de veda? Imagínense todos los problemas que tendremos cuando nos enfrentemos a este tipo de asuntos en los que pues, mundos paralelos virtuales van a venir a arribar a hacer nuevas formas de campaña electoral y donde nosotros pues tenemos una perspectiva de derechos humanos, de restricciones también, muy difíciles de enfrentar por lo pronto con estas normas.
Por cierto, este es otro aspecto que no está contemplado en la reforma, ¿no? Sí está contemplado el voto electrónico, me parece sensacional. Yo diría que mejor pensáramos en el voto digital, es decir, en el voto anticipado, una especie de voto en el teléfono toda una semana, un mes, desde el lugar donde usted quisiera, con medidas de seguridad adecuadas y pues garantías de un cómputo adecuado y evitando todos los problemas que los documentos generan. Pero sí, Claudio, te doy la razón. Hoy las nulidades se buscan más allá de las urnas en aspectos contingentes, en contextos políticos complejos, ¿no? Así que sí, la maximización de derechos hay que tener cuidado, como tú bien señalas en el ejemplo, la violencia política de género, yo soy un detractor de algunos criterios en los que sostiene, por ejemplo, que debe prevalecer el valor de la denunciante, ¿no? Yo en particular. Yo creo que eso pues, puede generar múltiples problemas, sobre todo un problema así básico que nos dicen los teóricos de la prueba es que una sola declaración a la que se le da el 100% de credibilidad puede estar peleado con la verdad. O sea, si uno cree que un solo testimonio, por mucho que tenga presunciones, dice toda la verdad, entonces sí que tenemos problemas de apego a la verdad. O sea, la verdad como, digamos, lo que pasa en el mundo externo, ¿no? Yo creo que debemos de tener mucho cuidado con todos los asuntos, especialmente con aquellos en los que se usan para descartar a un candidato, ¿no? A una candidatura. Especial cuidado y ser muy exigentes y tener más apego a la verdad que el apego a un testimonio. No es lo mismo, pues. Uno puede apegarse a un testimonio y por querencia, por subsanar así desigualdad social, pero eso no significa que uno tenga apego a la verdad. O sea, la verdad está compuesta de muchos elementos externos, ¿no? Lo que acaece en el mundo externo tiene muchos aspectos que no necesariamente o no es posible que una sola persona dé cuenta de todos. O sea, por eso la pluralidad de pruebas. Yo, en ese aspecto, si soy un racionalista de la prueba, no sé si por ahí va un poquito tu pregunta, y aunque maximicemos derechos, Claudio, sí creo que en los temas de violencia política de género, lo mejor que podemos hacer es constatar en la mayor medida posible, con la mayor cantidad de pruebas, que los hechos son los que dice la denunciante. Si no, debemos descartar esos asuntos, porque si no son espurios y manchan los que realmente sí son de violencia política de género. Se va sembrando la semilla de la desconfianza, como ya la tenemos, ¿eh? Esta es una denuncia solo para quitar candidatos. Y entonces ya cada vez crece más esa semilla. ¿Por qué? Porque pues sancionamos con un solo testimonio y no con la pluralidad de pruebas. Es mejor demostrar categóricamente que alguien cometió violencia de género y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Ese es el mejor escenario posible, porque entonces así eliminamos impunidad, tanto del denunciante como del denunciado, y además damos certeza al proceso. Pero es mi parecer, repito, va un poco contrasentido esos criterios de presunción de credibilidad del testimonio de la denunciante, ¿no? Discutible, pues, pero pues, de pronto estamos construyendo y creo que se vale deliberar. Gracias, mi querido Rol. No sé si hay alguna otra por ahí. ¿Alguna otra si nos concede? Muchas gracias, magistrado. Si nos concede un par de preguntas más muy, muy breves. ¿Cómo no? Ok. Maestro Olive Baena nos solicita tu criterio. ¿El Tribunal Electoral tendría competencia para conocer de la omisión o negativa de la autoridad comunitaria indígena de expedir la constancia de identidad indígena o vecindad con motivo del ejercicio de una acción afirmativa? Muy buena pregunta y mi respuesta categórica es que sí, o sea, sí tenemos competencia. No hay duda, bueno, no debe haber duda en eso, porque como está de por medio un derecho político electoral y sobre todo pues un requisito de elegibilidad, de hecho es un requisito de postulación, es decir, requisito del registro y de elegibilidad. Yo creo que sí, nada más que pues, tener mucho cuidado. Yo ahí con Anita Parasto, que es, saben, una experta que está ahí conmigo, hemos platicado mucho de este tema. Ya quisiera ver yo la primera sentencia electoral de delegación de justicia, es decir, de declinación de competencia, porque no lo hemos hecho, y en otras jurisdicciones más complejas ya lo han hecho, ¿eh? Ya un magistrado de un tribunal unitario que me encanta presumirlo, un unitario federal, declinó competencia para conocer de un asunto, de un delito, de la ley que está establecida en la ley de población, para que la comunidad determinara si una persona
había cometido un ilícito, ¿no? Se los platico rápido por si no lo tienen en el radar. Lo voy a platicar así dramáticamente, ¿no? No con datos exactos, pero lo voy a dramatizar para que les llame la atención y vayan por él si no lo conocen. Es marketing esto. Una persona en su camionetita indígena va sobre una calle, sobre un camino de terracería, se encuentra unas personas en el camino caminando y le piden un ride. Y pues ahí van familias, niños, y él dice, pues súbanse, les echa ride, y en un retén más adelante lo detienen porque las personas que subió eran extranjeros y no acreditaron su legal estancia en el país. En aquel entonces, la ley establecía que era delito pues ayudar a las personas que incluso iban de paso y por cuestiones humanitarias. Así de injusta era aquella ley, que ya está reformada, por cierto. Y entonces lo detienen los policías, lo mandan a los tribunales y ahí lo juzgan y lo sancionan no sé por cuántos años, una condena 10 años de cárcel, ¿no? Una cosa espectacular por ayudarle a unas personas. Y bueno, claro, porque la ley lo decía, solo que nunca tomaron en cuenta que él era una persona indígena y que pues fue dentro de su comunidad. Entonces, él, cuando llega al tribunal de apelación, al federal, porque el juez de distrito condenó, el tribunal de apelación dice, a ver, este es un problema que debe resolverse al interior de la comunidad. ¿Por qué? Bueno, porque solo el interior de la comunidad sabe si él hizo el bien o el mal, si él es peligroso para la sociedad o no. Si solamente la comunidad mandan el asunto por primera vez a la comunidad y en la comunidad resuelven con su propio tribunal que no solamente no era responsable el joven, sino que además era su deber ayudar a las personas que necesitaban ayuda. Además, qué cosa tan espectacular. Era su deber ayudar a las personas que necesitaban ayuda. Y él podía ayudar, tenía su camioneta, en la batea podía ayudar, les ayudó. ¿Por qué? Porque en la comunidad se piensa absolutamente distinto como nosotros pensamos. Porque en la comunidad tienen sus propias autoridades. Y esa declinación de como yo no conozco, yo soy un mestizo, yo soy un tribunal mestizo, que no sé qué reglas rigen de convivencia en tu comunidad, que lo resuelva tu comunidad. Entonces sí, otra vez a la respuesta es sí, definitivamente somos competentes, porque como es un requisito para acceder al cargo, nosotros podríamos verificar si la autoridad tiene una omisión justificada o no, claro, o si su negativa es justificada o no. O sea, podríamos pronunciarnos de... Pero también, ahí cuando haya tiempo, ¿saben qué? Vamos a proponernos devolver el asunto a la autoridad de la comunidad indígena que deba resolver. Igual hay una autoridad ahí que dice, yo soy el que resuelve estos temas, yo soy el comisario, yo soy la asamblea, yo soy el Consejo Supremo, y usted está en mejor condición. Entonces, a ver, por lo pronto, lo mando a la comunidad. Lo mando a la comunidad para que ellos decidan si se expide o no esa constancia. ¿Saben qué? Si no le echan ganas, yo voy a ser el primero en hacer eso. Yo, como sala, voy a proponer eso en algún proyecto y va a ser la primera declinación de competencia. Aquí lo difícil, lo complejo es pues que no conocemos bien, no está antropológicamente bien reconocido o conocido el funcionamiento de todas las comunidades del país. Es muy complejo. De manera que nos queda poco tiempo para un peritaje y decir, aquí sí hay una autoridad que conoce eso. Va a declinar competencia con todas las de la ley, pero no hay. Claro. Con cargo los dictámenes requieren tiempo, y con el proceso encima, por regla general, pues nos lo quedamos los tribunales, ¿no? Pero ahí donde haya tiempo, no estoy adelantando criterios, propondré que se haga una declinación de competencia, ¿no? Y pues, otra vez, por pluralismo jurídico, darles el verdadero carácter de autoridades a las comunidades indígenas, porque lo tienen. Así que sí, esa es mi respuesta, obviamente, pues discutible también, porque es muy complejo, es un problema muy complejo, y eso da cuenta también que luego esta es una de mis peleas a veces con quien se dedica a este tema, es que a veces las comunidades no son una sola voz. Nos quieren vender la idea de que a veces la comunidad es tan comunidad que no hay diferencias intra, ¿no? Pero en otras ocasiones sí que es compleja, hay diferencias, hay controversias, y no siempre conviven todos pacíficamente en que alguien es la autoridad. O sea, es menor el índice de conflictividad en las comunidades, mucho menor que entre nosotros, pero cuando hay conflictos intracomunitarios acerca de quién es la autoridad, pues a nosotros nos va a costar mucho trabajo resolver. Eso es una complejidad adicional, ¿no?
que hay usos y costumbres, sistemas normativos que desconocemos, que solamente a veces se transmiten de voz en voz y pues nos cuesta muy difícil que nosotros tengamos acceso a eso en unas cuantas líneas. Entonces, sí hay una complejidad adicional. Pero bueno, de entrada, mi respuesta es afirmativa si somos competentes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Solamente una pregunta adicional para garantizar que me parece que ya va incluida la respuesta, ¿no? Ya lo abordaste de una manera muy puntual para garantizar un real y efectivo acceso a las comunidades, a la justicia de las comunidades, que sería lo prioritario, pues desde luego que esta reflexión que tú nos has hecho. Yo lo dejaría, incluso también la maestra Anita nos está haciendo favor de compartir los antecedentes de este caso que comentaste de la ponencia del magistrado Rubén Paulo Ruiz Pérez. Me comentan que hay 2 preguntas en Facebook. Si tú nos permites, son relativas al financiamiento. Sí. Entonces, ¿qué opinas sobre el disminuir el presupuesto de partidos políticos? Y él mismo, ¿qué opinas sobre cuando un partido ofrece apoyar de su presupuesto alguna causa social y sobre todo que no la cumpla, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión, mi estimado doctor? Ya con esto cerraríamos, si ustedes me lo permiten, ya para dar paso al cierre del evento, ¿no? Muchas gracias, magistrado, amigo. Le mando un saludo a Hernán Cortés, gran amigo. Fue mi primer jefe allá en un juzgado municipal, un juzgado mixto municipal. Y le tengo mucho cariño y afecto, y creo que es de quienes nos seguimos mutuamente mucho. Así que le mando un cordial y afectuoso saludo. La primera pregunta, pues de disminuir el presupuesto a los partidos políticos, la verdad es que siempre se han servido con la cuchara grande, ¿no? Cuando no tomaban referentes como, por ejemplo, el padrón electoral, ¿no? Luego se iban con temas en los que incluso tuvieron factores poblacionales. Calculaban el costo del voto por habitante, no por ciudadano. Entonces era así. Siempre se han así despachado con la cuchara grande y casi nadie, va a ser difícil que ellos mismos se autolimiten el financiamiento, ¿no? Solo un liderazgo como el que se tiene así fuerte podría llevar a que lo redujera. Los efectos positivos serían que pues, nos costaría menos como Estado las elecciones y el mantenimiento de los partidos. Pero un efecto negativo sería que irían a buscar dinero a otras partes. Ellos necesitan dinero. Entonces yo pienso que más allá de cuánto les damos o cuánto les restringimos, es la forma en que lo fiscalizamos. Creo que el verdadero problema es la fiscalización. Cualquiera de nosotros sabe que en otros sistemas democráticos, el de Estados Unidos es el más conocido, pues Tia Parry, por ejemplo, puede financiar millones y millones de dólares sin problema, ¿no? Puede acumular ingresos exorbitantes para sus campañas y que, pues, los donativos son incalculables para nosotros, ¿no? Y sin embargo, lo que realmente pasa es que ya sí se sabe cuánto dinero le llega a la campaña, cuánto dinero le llega a la candidatura. Pero acá lo que no sabemos es cuánto dinero realmente se gasta, ¿no? Sin corrillos políticos, pues a todo el mundo se le hace poco los límites de topes de gastos para campaña, ¿no? Cualquiera sabe que pueden ser millones de pesos, no sé, en el Estado de México yo me quedé en un tope de 360 millones para de gobernador, no sé en qué año fue. Debe haber sido 2018, amigo. 2017. Que es exorbitante, es una cantidad que el que va a ganar jamás se la va a ganar en puro salario. O sea, le meten 360 millones de pesos a una campaña, pero él va a ganar 100,000 pesos al mes, 1,200,000 por año, por 6, va a ganar 7 millones, pero le invirtió 360 millones de su campaña, ¿no? Dirían algunos, un mundo al revés, ¿no? En el mundo al revés, se le invierte mucho dinero en una campaña para que un político llegue y gane poco dinero. Eso no se entiende si no se tiene a la vista que pues el financiamiento paralelo no solamente rebasa los topes de gastos de campaña, sino que además es oscuro y no rinde cuentas. Entonces, ahí Hernán, yo lo que digo que más importante de la limitación del dinero es justamente saber cómo se financian las campañas, porque eso al final tiene un efecto sobre el votante, ¿no? El votante, aunque ya vimos que no usa 100% el raciocinio, como eso está científicamente demostrado,
pues sí que puede impactar en su ánimo, ¿no? Hay pruebas clarísimas de que no el que más gasta no siempre el que más gasta, no siempre el más popular y no siempre el más rico es el que gana las elecciones. Así, ejemplos en todo el planeta, ¿no? En Estados Unidos, es muy común que grandes magnates se han postulado y no necesariamente ganan aunque gasten mucho. Porque eso también es castigado por el electorado. Al electorado, hay un electoral que no le gustan los dispendios, ni la ostentación, ni el gasto excesivo, y votan en sentido contrario, votan por el más débil, ¿no? Tienden a compadecerse o a alinearse o identificarse con la persona que menos gasta o menos sustentos. Pues. Pero el chiste es conocer, el tema es saber por quién estamos votando, con quién estamos tratando, ¿no? Entonces sí pienso que no pasa por ahí el presupuesto. Y la otra pregunta sí es muy importante, si cuando se usa el argumento, la narrativa de que se va a devolver dinero por un partido, pero que al final pues no es devuelto o lo devuelven mal para que no se lo acepte, ¿no? También puede haber aquí un poco de pues artificio, decir, sí te lo devuelvo, pero a través de un cheque, pues eso legalmente no se puede. Te hago transferencia, no se puede, ¿no? No es como usted diga, pues es un dinero que ya le entró y que hay mecanismos para renunciar a eso y hay tiempos, y si no lo hace, pues fue solamente un discurso. Pues eso es política, eso es en el mundo de la política. Lamentablemente las autoridades no hacemos propaganda política, ¿no? El Instituto Nacional Electoral no puede hacer propaganda política de la forma inadecuada en que se trató de devolver el dinero, pero el partido sí puede hacer uso de eso. Y ahí pues lo que también otra vez es importante es que la ciudadanía acceda a la información adecuada, clara de cómo sucedieron las cosas. Porque sí le podrán hacer un uso político a favor, pero pues, la gente que se dedique a estudiar un poquito eso, que le dedique unos minutos a lo que pasó, también podrá castigar si cree que eso no fue adecuado. Entonces, pues es legal, o sea, es legal decir eso y hacerlo mal y no esos son de los márgenes que la ley todavía prevé, ¿no? Decía Kelsen, una frase que me encantaba, decía que en un Estado constitucional había una cláusula alternativa tácita. ¿Sí? En un Estado constitucional, las leyes son válidas siempre y cuando sean constitucionales. Pero la cláusula alternativa decía, bueno, es que habrá leyes que no sean acorde a la Constitución y sin embargo se apliquen, ¿no? Siempre habrá esa posibilidad. Se aplican mientras no se anulen. Y así pasa en el mundo real. También hay veces que nuestro derecho tiene esa cláusula alternativa tácita, permite optarse por la derecha, y otro lado, y esa misma norma alternativa dice, pues, por la derecha, pero por debajo, pegadito a la derecha, ¿no? Esa es la cláusula alternativa tácita, y hasta que no se declare su nulidad o un legislador no la cambie, pues podremos demostrar que eso fue moralmente inválido, que ya no se admite, o que legalmente también debe nulificarse, ¿no? Pero pues por lo pronto estamos así. Ese es en el mundo político, y nosotros lo único que nos toca es divulgar la información adecuada acerca de por qué no se pudo hacer esa evolución. Saludos, hermano. Saludos por allá a todos. Muchas gracias, estimado magistrado, amigo del Tribunal Electoral del Estado de México y con una amplia trayectoria también aquí en la quinta circunscripción. Pues como diría el jurista Celso, hay una reflexión, pues saber de leyes no es solo conocer su letra, sino de su espíritu y poder, ¿no? Entonces, yo agradezco desde luego esta oportunidad de entablar con un buen amigo de antaño y que desde luego pues ahora es un juez constitucional electoral con toda la toga y que desde luego imparte justicia electoral allá en la primera circunscripción. Pues un abrazo fortísimo de aquí de los magistrados, la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, aquí presente, y del magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes, el de La Voz, y también a nombre de nuestra presidenta, la magistrada Leticia Victoria Tavira. Muchas gracias y cedo los micrófonos al maestro Cristian Aldrete para la conclusión de este evento. Gracias, magistrado Raúl. Pues bien, solo nos queda hacer y reiterar el agradecimiento que ya puntualmente ha realizado el magistrado Flores Bernal. De igual forma, agradecer la moderación tan buena que ha realizado el magistrado en esta excelente intervención del magistrado Guerrero. Y pues bien,
aparte, hacer entrega virtual por parte del Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de México, hacer una entrega virtual de un reconocimiento al doctor en Derecho Sergio Arturo Guerrero Olvera, obviamente por su más que brillante participación en esta teleconferencia que ha intitulado Novedades del Proceso Electoral y pendientes de la jurisdicción electoral, mismo que ha sido asignado por la magistrada presidenta, la maestra en Derecho Leticia Victoria Tavira, mismo que, si me lo permiten, nos hemos de enviar en forma física a la dirección que se tenga bien que proporcionar. Ahí me pondré de acuerdo con Eduardo. Y pues bien, no resta más que cerrar esta sesión, no sin antes agradecer la puntual asistencia y participación de todos los que integramos el Tribunal Electoral del Estado de México y quien nos acompaña por las redes sociales. Magistrado, de nueva cuenta, muchas gracias por esta participación. Les mando un gran saludo, Cristian, magistrado. De verdad, que pues yo estoy muy contento de estar con ustedes. Raúl, yo te conozco desde hace mucho tiempo y sé que eres un profesional del derecho y mi admiración y respeto. A la magistrada presidenta Leticia Victoria Tavira, por favor, mándale un fuerte abrazo de mi parte. Y también pues le mando un agradecimiento a la magistrada Patricia Tobar Pescador y un gran saludo al magistrado Víctor Pasquel. Se les estima, se les quiere y espero también reciprocidad para que nos visiten en Guadalajara o en Querétaro. Allá estaremos, donde tú nos convoques, ahí estaremos. A ver si es cierto. No, ahí estaremos. Pues muchas gracias, mi estimado magistrado y amigo. A todas y todos un gran saludo. Muchas gracias por su confianza y por su paciencia. También a tu equipo, magistrado. Maestro Subillaga, la maestra Anita. Entonces, gusto saludarlos. Sí, muchas gracias a los dos también. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias.